Hola, buenas tardes. En este video hablaremos sobre archivos. Mi nombre es Aaron Rodríguez y los temas de los que hablaremos son los siguientes. ¿Por qué necesitamos archivos? Requisitos para almacenamiento a largo plazo. ¿Qué es un archivo? Sistemas de archivos, nombres de archivos y por qué hay nombres prohibidos en Windows. Entonces, ¿por qué necesitamos archivos? Bueno, la cantidad de almacenamiento es limitada en memoria, es decir, un proceso no puede almacenar una gran cantidad de información. Otra razón es que en cuanto un proceso termina, toda la información, toda la memoria que tenía reservada se pierde. Y si en algún momento nosotros necesitamos recurrir a esa información o otro proceso requiere acceder a esa información, nos puede resultar una tarea muy complicada o imposible. Nosotros necesitamos un lugar donde almacenar esta información para mantenerla a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para el almacenamiento a largo plazo? Uno de ellos es que nos debe ser posible almacenar una gran cantidad de información. Necesitamos que la información sobreviva a la terminación de un proceso y necesitamos que múltiples procesos puedan acceder a esta información concurrentemente. ¿Qué es un archivo? Podemos utilizar algunos conceptos para definir a un archivo de mejor manera. El primero de ellos es campo. Un campo es un elemento de datos básico. Puede ser una temperatura, puede ser un nombre. Un campo tiene un tipo y tiene una longitud. En este caso, entero y cadena de caracteres. ¿Qué es un registro? Un registro es una colección de campos relacionados que pueden tratarse como una unidad en algunos programas de aplicación. Por ejemplo, el registro empleado tiene tres campos. Uno es el nombre, otro es el salario y otro es su dirección. Cada uno de ellos tiene su tipo y también pueden ser de longitud fija o variable. Entonces, podemos definir un archivo como una colección de registros similares que se almacenan en algún medio para su utilización. Sistemas de archivos. La forma en la que el sistema operativo administra los archivos es a través de ellos. Un sistema de archivos determina cómo se nombran los archivos, cómo se accede a ellos, cómo se protegen, entre otros temas. En este video no hablaremos demasiado sobre ellos, pero es necesario mencionarlos y conocer un concepto básico para el siguiente tema. Ahora hablaremos de algunos ejemplos de sistemas de archivos, como lo es FAT o File Allocation Table. Algunos sistemas como MS-DOS, como Windows 3.0 y como Windows 95 lo utilizaban. Otro de ellos es FAT32, que es la segunda versión de FAT, y sistemas como Windows 98 y Windows Me lo utilizaban. El sistema que utiliza Windows 10, por ejemplo, es NTFS o New Technology File System. Y en Linux tenemos el Extended File System, que va en su versión 4. Entonces, nombres de archivos. Como ya vimos anteriormente, cada sistema de archivos tiene sus propias reglas. Linux, por ejemplo, permite solamente 255 caracteres de longitud en un nombre. En Linux podemos utilizar cualquier carácter excepto la barra inclinada. Veamos un ejemplo. Nos sale un error. Otra consideración es que no es recomendable utilizar caracteres con significado especial en Linux. Aquí tenemos la lista completa y algunos ejemplos son el igual, las comillas dobles, signo de por, signo de interrogación. Veamos un ejemplo también de esto. Si por ejemplo nosotros nombramos un archivo empezando por un punto, veremos que no nos aparecerá. O bueno, en este caso sí nos aparece porque tenemos activada esta opción. Pero si no la tenemos desactivada, no nos aparece. Incluso podemos listarlos y tampoco nos aparecerá. Este es porque los archivos que su nombre empieza por un punto son archivos ocultos para el usuario. Entonces, las extensiones son principalmente convenciones, no son totalmente necesarias en Linux.
pero en algunos casos veremos que son necesarias. Veamos un ejemplo de esto. Si nosotros creamos un archivo y vemos que no estamos especificando ninguna extensión, aún así lo crea y lo reconoce como documento de texto sencillo. Si nosotros, por ejemplo, le escribimos código de C, y lo guardamos, veremos que ya lo reconoce como un archivo de código fuente en C, aunque no tenga ninguna extensión. Pero si nosotros intentamos lo que es compilarlo, el compilador nos dirá que no reconoce el formato del fichero o del archivo. Entonces, si cambiamos el nombre y añadimos la extensión, veremos que ya podremos ejecutarlo sin ningún problema. Ahora hablaremos de Windows. En Windows, un archivo puede tener un nombre de hasta 223 caracteres, de los cuales al menos 4 son la extensión. En Windows podemos utilizar nombres con caracteres Unicode, excepto algunos de estos, que incluso si nosotros intentamos crearlo, nos dirá que no podemos. Creamos documento de texto e intentamos poner esto y nos sale este error. En Windows las extensiones son totalmente necesarias. Si un archivo no tiene extensión, el sistema nos pedirá que le indiquemos qué programa lo abre. Y una característica importante del sistema de archivos de Windows es que no podemos nombrar un archivo con ninguno de estos nombres. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué no podemos? Bueno, hace algunas décadas existía un sistema operativo llamado CP/M, el cual utilizaba estos nombres de archivos para reconocer los puertos de comunicaciones, los puertos paralelos, la consola, dispositivos auxiliares, impresión y para descartar la salida. Entonces existía un sistema operativo llamado Q2 que estaba totalmente basado en CP/M. Entonces heredaba esta característica. Este sistema operativo fue adquirido después por Bill Gates y lo transformó en MS2. Y aunque MS2 utilizaba un sistema de archivos llamado FAT, como ya vimos anteriormente, resulta que cuando se desarrolló Windows NT fue la primera vez que se introdujo el sistema de archivos NTFS, mismo que utiliza Windows 10 hoy en día. Pero Windows NT decidió darle retrocompatibilidad a los programas de MS2, por lo que también heredó esta característica. Y es por esta razón que incluso a día de hoy, después de varias décadas, aún no podemos nombrar un archivo de ninguna de estas maneras. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.